Un joven se dedica a ocupar casas vacías mientras los dueños están ausentes, pero solo lo hace para quedarse a dormir sin robarse nada, hasta que un día termina siendo descubierto por una mujer que en lugar de delatarlo decide acompañarlo para poder escapar de su abusivo esposo. Por eso hoy, Hierro 3. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote o activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestro joven protagonista colocando volantes de comida Thai en las puertas de varias casas, hasta que en un descuido con su motocicleta lo lleva a pasar un breve encuentro bastante tenso con un hombre que lo veía con cara de muy pocos amigos. Luego el joven llega a un edificio en donde descubrimos que el reparto de volantes en realidad le servía para encontrar casas vacías, así que después de forzar la cerradura de la puerta como un ladrón profesional, el muchacho termina ocupando el apartamento de una familia que estaba de vacaciones. La cuestión es que nuestro muchacho aprovecha la ausencia de los dueños para sentirse como si estuviera en casa, aunque también se encargaba de repararle un peligroso juguete al pequeño hijo y luego de maratonear series en Netflix, también decide tomarse una selfie junto a una foto de sus anfitriones. Y después de dejar la ropa impecable con un método muy incómodo, el joven descubre que llegó el momento de marcharse ya que la familia terminó regresando a su apartamento mientras notaban que nada había cambiado, a excepción del peligroso juguete que el niño enseguida termina utilizando. Al rato nuestro protagonista invade una gran casa lujosa, pero por no tomarse la molestia de revisarla bien en detalle, el joven no se da cuenta de la presencia de una mujer que al parecer era maltratada por su esposo, ya que luego el tipo la llama para dejarle un mensaje de voz muy amenazante. Aunque en lugar de llamar a la policía, la mujer solo decide quedarse callada mientras observa al joven cumpliendo su rutina con los quehaceres de la casa, y luego de practicar para ser el nuevo Tiger Woods, el muchacho se termina dando un baño al mismo tiempo que contemplaba unas fotos de su anfitriona. Más tarde nuestro protagonista vuelve a demostrar su talento para reparar cosas, mientras la mujer se alegra de que al final no estaba tan gorda como ella creía, y luego el joven descubre que también había unas fotos no aptas para menores y por eso más tarde termina haciéndose una cochinada a solas. Pero de repente el joven descubre que en realidad no estaba solo en la casa, así que mientras la mujer decide atender un llamado de su esposo, él aprovecha para intentar escaparse, hasta que la mujer termina la llamada con un grito y entonces el muchacho parece darse cuenta de que ella estaba sufriendo. Así que después de marcharse, nuestro protagonista decide regresar a la casa para confirmar que la mujer no la estaba pasando para nada bien, y entonces él termina poniendo unos reggaetones para intentar levantarle el ánimo mientras ella parecía estar a gusto de volver a tener compañía. Enseguida los dos mudos empiezan a jugar un mini golfito improvisado, hasta que el esposo termina regresando a la casa, el cual enseguida empieza a demostrar su lado de tóxico celoso mientras vuelve a dañar a su esposa, y por eso nuestro protagonista decide intervenir para salvar a la mujer. Por su parte el hombre decide llamar a la policía hasta que el muchacho se lo termina impidiendo mientras iba practicando cómo hacer un hoyo en uno con las partes sensibles del tipo, así que después de darle su merecido vemos que el joven se termina marchando de la casa. Mientras tanto el adolorido hombre no puede evitar que su esposa lo deje abandonado ya que ella decide acompañar al joven, y por eso ahora la mujer ya formaba parte de la vida como gitano sin hogar de nuestro protagonista, al mismo tiempo que los dos seguían sin cruzarse ninguna palabra. Más adelante vemos que el joven intenta un ingenioso método para seguir practicando sus habilidades en el golf sin tener que preocuparse por perder el tiempo buscando la pelotita, al mismo tiempo que algunos peatones recibían un pequeño susto. La cuestión es que la pareja de mudos termina invadiendo el apartamento de un fotógrafo que tenía relación con el pasado como modelo de la mujer, así que al día siguiente el joven descubre que ella había decidido intervenir artísticamente una de sus fotos. Entonces nuestro protagonista descubre que la mujer se había aprendido bien toda su rutina a la hora de invadir una casa, hasta que en un momento parecía que alguien los estaba por descubrir, pero al final todo resultó ser una falsa alarma. Y después de dejar el apartamento como nuevo, el par de mudos se terminan marchando, así que luego vemos como el joven quiere volver a practicar golf, pero al final no puede hacerlo ya que la mujer no parecía darse cuenta de que se estaba poniendo en peligro. Más tarde llegan a la casa de un boxeador en donde nuestro protagonista demuestra que puede reparar lo que sea, y en eso la mujer le pide que le corte el cabello al igual que una estrella de K-pop. Y luego de aprovechar las comodidades de la casa, en eso el muchacho decide volver más romántico el ambiente, aunque en realidad los dos parecían un par de borrachos infelices, así que mientras ahogaban sus penas con alcohol permaneciendo en silencio, en eso la mujer ya no puede contener más sus lágrimas y por eso el joven intenta consolarla, y luego los dos terminan compartiendo la cama por primera vez.
Pero justo en ese momento los dueños de la casa terminan regresando y por eso nuestro protagonista termina siendo utilizado como saco de boxeo por parte del hombre, quien enseguida se da cuenta de que en realidad ellos no le habían robado ninguna de sus pertenencias. Así que al final los dos mudos se salvaron de la policía, mientras la mujer intentaba consolar al joven llenándole el estómago, y en eso el muchacho intenta descargar su frustración practicando golf hasta que la mujer vuelve a impedírselo poniéndose en peligro otra vez. Por eso nuestro protagonista decide apuntar hacia el otro lado, pero no sabe medir su fuerza, entonces provoca un terrible accidente, aunque en lugar de hacerse cargo el muchacho se termina quebrando emocionalmente, mientras que ahora era la mujer la que se encargaba de darle consuelo. En otro momento el par de mudos se encarga de colocar volantes en una zona de casas antiguas, y así que cuando invaden una de ellas enseguida se terminan poniendo bastante cómodos, pero después de permanecer un tiempo en silencio vemos que por fin los dos tienen su primer momento romántico. Más adelante nuestros protagonistas salen a la búsqueda de un nuevo refugio en una zona residencial más humilde, así que cuando descubren que al parecer uno de los apartamentos se encontraba vacío, enseguida deciden invadirlo para hacerlo su nuevo hogar. Pero de repente el joven parece haber cambiado de opinión después de haber descubierto algo inesperado, mientras que la mujer decide averiguar de qué se trataba y por eso ella termina descubriendo el cadáver de un hombre junto a un pequeño perro que se parecía a un gremlin. Entonces los dos mudos terminan envolviendo al hombre como una momia para sacárselo de encima y luego escuchan un llamado del hijo del tipo preocupado por su bienestar, pero enseguida deciden seguir adelante como si nada, al mismo tiempo que la relación entre ellos se iba volviendo más cercana. La cuestión es que al día siguiente nuestros protagonistas se encontraban en graves problemas, ya que al final los hijos del tipo muerto los descubren ocupando el apartamento de su desaparecido padre y por eso luego terminan en una comisaría en donde un agente de la ley se encarga de interrogarlos. Y en eso el policía descubre que también invadieron otras casas, pero como ninguno de los sospechosos tenía pensado abandonar su voto de silencio, entonces el oficial decide quedarse solo con el joven para empezar con su rutina del policía malo hasta terminar descubriendo el paradero del tipo desaparecido. Y así se dan cuenta de que el tipo había tenido un entierro bastante digno, mientras que el policía descubre la identidad de la mujer y por eso llaman a su esposo para avisarle que la encontraron, pero luego recibe la noticia de que los dueños de las casas invadidas no habían reportado ningún robo. En eso llega el tipo violento para llevarse sin ninguna delicadeza a su esposa al mismo tiempo que se desquitaba con nuestro protagonista, y enseguida los policías descubren que el tipo en realidad había muerto por culpa de una enfermedad incurable y por eso el joven quedaba libre de cargos. Por su parte, el tipo violento intenta recuperar la confianza de nuestra protagonista con el típico discurso de que él ya era una mejor persona y que por eso ahora las cosas iban a ser diferentes, pero al final ella no se termina tragando ninguna de sus mentiras. Entonces el hombre le entrega un don soborno al policía para poder cobrar su venganza con el joven que le había robado a su esposa mientras le hacía pagar con la misma moneda que él había recibido, aunque luego el joven demuestra que todavía le quedaba resto físico para resistirse a los policías. De todos modos, el mudo termina en la prisión en donde empieza a practicar una rutina como mimo callejero que jugaba al golf, y en eso uno de sus compañeros de celda le roba la pelotita invisible y entonces se termina produciendo una pelea bastante infantil. Así que luego de que aparezcan los guardias para calmar las cosas, nuestro protagonista ahora se encuentra encerrado en otra celda completamente solo, y por eso él aprovecha para practicar moverse como un ninja sigiloso utilizando a uno de los guardias como su conejillo de indias. Y mientras las cosas entre la mujer y su violento esposo iban empeorando, por su parte el joven sigue intentando perfeccionar su habilidad de sigilo, pero como no consigue engañar al guardia, entonces empieza a entrenar para controlar su cuerpo como todo un maestro de las artes marciales. Por otro lado, vemos que la mujer regresa a la casa de estilo antiguo, en donde su pacífico dueño la deja acostarse tranquilamente para que descanse en el último sitio en donde ella fue feliz. Y cuando luego aparece la esposa del tipo, vemos que tampoco se preocupa mucho al ver a una desconocida en su casa. Hasta que en un momento nuestra protagonista decide marcharse después de aprovecharse de la pasividad de sus anfitriones, y luego regresa a su casa para mantenerse firme con su característico silencio mientras se resistía al interrogatorio de su tóxico esposo. Por su parte, el joven había logrado volverse casi imperceptible para la visión del guardia, hasta que en un momento su sombra lo termina delatando y por eso el tipo le termina dando su castigo, pero sin saber que en realidad así lo estaba ayudando a corregir sus errores. Y mientras que nuestro protagonista continúa con su entrenamiento, al mismo tiempo el tipo violento comprueba que su esposa todavía seguía esperando por el regreso de su amado después de amenazarla con mudarse, así que el hombre ahora deseaba deshacerse del problema con sus propias manos. La cuestión es que el joven por fin había logrado perfeccionar su habilidad de sigilo hasta
el punto de volverse prácticamente un fantasma invisible que termina atacando al sorprendido guardia. Pero por alguna razón que nunca se explica, vemos que enseguida lo terminan liberando. Entonces nuestro protagonista empieza a acechar al policía corrupto que lo había detenido, y enseguida aprovecha para cobrarse su venganza mientras utiliza al golf otra vez como arma, mientras que la mujer y su esposo se terminan enterando de que ahora el joven está libre. Acto seguido, el muchacho decide regresar a la casa del boxeador para seguir poniendo a prueba su nueva habilidad para ocultarse de las personas, y más adelante hace lo mismo en la casa de estilo antiguo, aunque ya sabemos que sus dueños tampoco son muy avispados que digamos. Luego nuestro protagonista regresa a la casa del fotógrafo, quien enseguida recibe la visita de unas de sus modelos para hacerle una audición íntima, mientras el muchacho aprovechaba su invisibilidad para verlos hacer el delicioso, aunque al final la noche acaba como si fuera una película de terror. Así que cuando el joven termina llegando a la casa de nuestra protagonista, en eso el hombre se levanta luego de sentir la presencia de un extraño, aunque al final termina regresando a la cama después de darse cuenta de que solo lo había imaginado. Por su parte, la mujer se termina dando cuenta de que alguien más estaba en la casa, y enseguida ella termina teniendo su tan esperado reencuentro, hasta que de repente aparece su esposo para pedirle que regrese a la cama, al mismo tiempo que ella por fin abre su boca para decirle que lo amaba. Pero cuando el tipo creía ser el destinatario de sus palabras, enseguida descubrimos que en realidad ella se lo había dicho a su sigiloso enamorado, con el cual vuelve a tener una dulce demostración de amor al mismo tiempo que el hombre no se enteraba de nada de lo que estaba pasando. Y después de un gran desayuno para 3 personas, ella se despide del ingenuo hombre que seguía sin sospechar de nada, así que al final nuestra feliz pareja por fin termina teniendo su esperado momento a solas para poder demostrarse todo su amor hasta el punto de terminar sintiéndose juntos tan ligeros como el aire. Eso fue Hierro 3. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.